Y ahora hablamos de la otra parte de la provincia, hacia el sur. Hola Rodrigo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola José, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente que nos escucha? Está ahora tempranito, todavía no amanecidos acá en Rosario. Bueno, te saludo primero y a hacer un breve panorama de cómo arrancamos este último día hábil de la semana en Rosario. Estuve ayer en una audiencia judicial. Ustedes saben que tengo como un métier que es, cuando no tengo nada para hacer, me voy a las audiencias a ver qué pasa, o algo así. Estuve participando en una audiencia en el Centro de Justicia Penal, la audiencia de la banda liderada por el denominado Gordo Dani, José, así se Sí. llama. Eh, es Daniel Noguera, un personaje que ya está vinculado a las noticias policiales hace muchísimo tiempo. De hecho, tiene condena a prisión perpetua por haber él y otros más de su banda cometido varios homicidios, 4 en total en algún momento. Es sicario, o se cree sicario, de la banda Los Monos. Tiene a su cargo desde la cárcel increíblemente una banda de gatilleros, o la tenía al menos. Ahora veremos cómo continúa. Lo llamativo de esto es, ya todo esto que te digo es llamativo de por sí, ¿no? Porque está preso y desde la cárcel sigue siendo acusado por hechos y por delitos importantes y graves. Pero me quedé con algunos datos de esa audiencia en la cual se imputó a la banda de El Gordo Dani. Por un lado, pidió la palabra, habló un rato largo, dijo que lo que hace, así como se los cuento, lo hace porque algo tiene que vivir, admitió varios de los hechos, dijo, bueno, no es que yo haya hecho todo lo que me están cargando, de hecho había 16 detenidos y unas 14 balaceras por las cuales estaban acusados. Pero llamó la atención algo. En algún momento quien fue sindicado como su lugarteniente, el segundo de la banda, Natanael Landriel, ese es su nombre, pidió también la palabra. Y escuchen esto, me llamó mucho la atención. Dice, bueno, yo en realidad, a mí la semana pasada, intentó primero desvincular a su madre, que había sido allanada y detenida. Dice, yo en realidad no es que mi mamá es la que él está, los hago yo, pero quedó pegada la dirección de mi mamá. Bueno, también admitió varios de los hechos. Y dice en un momento, cuando a mí me requisaron la semana pasada en la cárcel, él estaba en la cárcel de Rosario, que está ubicada en 27 de febrero, pasando la avenida Circunvalación, en la cárcel más moderna que tiene la provincia, fue inaugurada en la sección de Lipchitz y va a ser ampliada ahora. Dice, me encontraron teléfonos, porque ¿saben qué? Mm. Acá en la cárcel se compran y se venden los teléfonos y los chips. Esto fue ayer en una audiencia en el Centro de Justicia Penal en la sala 10. Yo estaba escuchando, me llamó la atención. Su abogado le pide más explicaciones, le dice, bueno, ¿podés contar cómo funciona? Y entonces empezó a contar cómo funciona la compra y venta de chips de teléfono en el patio del pabellón. Bueno, Ajá. las imputaciones en realidad son por hechos del año pasado. Y acá hago una especie de paréntesis, recordemos, y quiero decir y hacer la salvedad, que Rosario tiene este primer cuatrimestre de 2024, estamos hablando de temas judiciales más que de temas policiales, porque la violencia lesiva, balaceras, homicidios, etcétera, bajó muchísimo. José, ese es un dato que hay que destacarlo todo el tiempo. Comparado con el año pasado y los anteriores, estamos muchísimo mejor Sí, en ese sentido. sí. Pero vuelvo a esto, este preso estaba hablando de una venta y compra de chips que no es de hace un año, ni dos, ni tres, es de la semana pasada. De hecho, cuando lo requisaron la última semana en la celda, había 4 chips de teléfono. Bueno, su abogado, César Seragioles, el nombre del abogado, pidió la palabra y le solicitó a la jueza, en el final de la audiencia, que duró casi 2 días, fue larguísima la audiencia, que se habilite una investigación para saber cómo es que los presos acceden a los teléfonos y a los chips en la cárcel. Prometo seguirla, prometo ver qué es lo que resuelve, en qué termina esto, porque la jueza aceptó el pedido, dijo sí, investiguemos, y le consulté al abogado después de la audiencia y me decía lo siguiente, me dice, mira Rodrigo, yo soy abogado penalista y abogado defensor, defiendo a muchos de los presos, a los imputados de los cuales ustedes, los periodistas de policiales, hablan. Y si me llama la atención como cada vez que se habla de los delitos de la cárcel, los teléfonos que acceden en la cárcel, pareciera que entran por arte de magia. Bueno, alguna complicidad en parte del personal del servicio penitenciario tiene que haber. Algún día alguien tiene que investigarla. ¿Y qué te parece? Porque aparte, Rodri, de este tema venimos hablando, vos lo decías bien, estamos hablando mucho más de los casos de forma judicial que policial y bueno, y celebrar esta importante baja en la casa, en la tasa de homicidios, pero esto, sin embargo, sigue siendo, no es nuevo, pero sigue siendo un problema a resolver.
el tema de las comunicaciones desde el interior de los penales hacia el exterior, porque en definitiva, Rodri, y vos lo contaste esta semana, los 4 hechos terribles que azotaron a Rosario en marzo, con los homicidios de trabajadores, tuvieron que ver con eso, en definitiva, con órdenes que se impartieron desde adentro de los penales. Sí, así es. Veremos después también, a propósito de eso, José, en qué deriva. Ayer el gobernador Puyaro, en alguna conferencia de prensa que hizo acá, anunciando un plan Nueva Oportunidad, sí, como suele pasar cuando hay hechos resonantes, más allá del anuncio por el cual había convocado, terminó respondiendo respecto a la causa y a la investigación por los crímenes de marzo, y dijo que de acuerdo a la nueva ley de ejecución penal que fue sancionada en diciembre, habilita a la provincia de servicio penitenciario a que, por ejemplo, el caso de Chucky Monedita, Alejandro Isaías Núñez, que es quien fue sindicado por los fiscales hasta ahora como instigador de esos crímenes de marzo, por haber planificado, instigado homicidios, teniendo ya una condena importante, se le va a cortar. No es que solo va a tener preso como preso de alto perfil un endurecimiento en el trato, sino no va a tener ninguna visita ni comunicación con el exterior. Veremos cómo se cumple eso. Respecto a lo último, respecto a esto del tema carcelario, también surgió de la audiencia ayer, José, y me llamó la atención el dato. Cuando en la semana, esto fue el martes, se dio la audiencia por los crímenes de marzo, Brenda Pared, que es la mujer de Chucky Monedita, que es quien también está sospechada o imputada por haber hecho el enlace entre cárcel de Piñero y las muertes de marzo, cómo era el mecanismo o el circuito, lo contamos el miércoles con Luis al aire. En la cárcel de Piñero, un condenado recibía la visita de su mujer, que también estaba condenada, pero por tener hijos chiquitos tenía prisión domiciliaria en Funes, y ella daba las directivas al resto de la banda. Brenda Pared, insisto, estaba condenada por narcotráfico, tenía prisión domiciliaria en la localidad de Funes. Ahora fue a parar a la cárcel de mujeres, donde hay un pabellón de madres. ¿Por qué? Porque es un pabellón que permite que una mamá que tiene hijos, en este caso tiene 4, uno de 3 y uno de 1 año, puedan estar con ella en la cárcel. De hecho, cuando se inauguró la cárcel, el año 2018, gobernaba Lifchitz y Puyaro era ministro de Seguridad, creo que hay inclusive fotos dando vueltas, no sé si ustedes la están poniendo, se mostraba las fotos en la cual en el patio de la cárcel hay juegos infantiles. Ajá, sí. Si se quiere, es raro de ver, pero bueno, esto permitía, se había entendido del Estado provincial, que parte de las detenidas, esto es un fenómeno que lleva ya tiempo, José, otro día lo podemos explicar, pero los delitos que antes cometían los varones, muchas veces las mujeres, que eran simplemente las que iban a visitar a sus compañeros a la cárcel, empezaron a ser protagonizados por las mujeres. Vemos también ahora que por chicos menores de edad. Pero lo cierto es que las mujeres cada vez más son protagonistas ellas de los casos y de las causas. ¿Qué es lo que pasó ayer en la audiencia? Había también mujeres con hijos chicos que estaban siendo imputadas en la banda del Gordo Dani. Su defensa, como hacen siempre los abogados defensores, piden domiciliaria por tener hijos chicos. Claro. La jueza, Trinidad Chiabrera, hizo una pausa en cuarto intermedio y habló con el servicio penitenciario y le dijo, miren, tengo acá varias mujeres que tienen hijos chiquitos, ¿tienen lugar? ¿Sabés qué le respondieron? No. No hay más lugar en el pabellón de madres de la cárcel de Rosario. Está saturado, colapsado. Hay 150 mujeres más de las que podría haber. Por ende, les tuvieron que dar domiciliaria porque no hay lugar para presas madres con hijos chiquitos. Un cuello de botella, Rodri. Porque tenés personas detenidas, tenés investigaciones, pero no tenés dónde alojarlas y por ende terminan en su casa particular. Sí, por eso lugar, digo, es un dato a tener en cuenta, porque el propio martes estábamos hablando de una mujer que estaba condenada por narcotráfico y que siguió delinquiendo desde afuera porque estaba con domiciliaria, entonces dijeron, bueno, ahora va a la cárcel al pabellón de madres. 2 días después, en otra audiencia nos enteramos que ese pabellón de madres ya no tiene lugar para ni una más. Rodri, te mando un abrazo y seguimos en contacto durante el día. Gracias. Dale, chau, hasta luego. Segundos para las 7 de la mañana, la temperatura en Santa Fe 15 grados.